Todo esto se está llevando a cabo de manera local, es muy complicado, ¿sabes? Entonces, ¿cómo hacen para que la gente no consuma? Le han impuesto, pues han decidido imponer, pues eso, si no es lo mismo que tú recojas un tomate de tu huerta, que no estás contaminando nada, no vas a pagar nada, a que lo traigas de Marruecos. Entonces, como tú ese consumo lo estás trayendo de Marruecos, estás teniendo un impacto en barcos, en traerlo y tal, entonces el tomate que lo podías coger por 5 céntimos, pues vas a tener que pagar 20. Aunque tú te vas a comer un tomate igual, ¿sabes? Pero tu mente va a ser de decir, vale, lo voy a hacer más local, y es un poco que no se imponga, por ejemplo, el Producto Interior Bruto en el que se mide la economía de un país, está basado en que un río contaminado te aumenta el Producto Interior Bruto, porque necesitas más fertilizantes o de limpiadores que hay para los ríos, necesitas llevar allí camiones que te van a generar un consumo de gasolina, necesitas allí a gente. Entonces cambiar el concepto de impuesto, no es el que lo imponga la gran élite, esto tiene que ser de manera local. Ya, pero... Claro, pero es que... Bueno, no es una solución, es una alternativa. Bueno, sigo sin verlo, porque mira, verás, estabas comentando lo de los tomates, por qué traemos el tomate de Marruecos y el contaminante del coche y tal. ¿Quién decide que traigan los tomates de Alicante cuando en la vega del Tajo hay territorio tremendo para hacer tomate? Y la autogestión de la gente la están oprimiendo para que las multinacionales traigan el tomate beneficioso de allí. Claro, es que Entonces, yo quitado de la ecuación he quitado a la multinacional. Bueno, multinacionales o empresas, claro, es muy pequeñas. de manera local. Claro, es que es así. Poco a poco es las que están explotando ahora mismo la densidad son las multinacionales, no es un grupo de empresitas, un grupo de compañeros ciudadanos, no son multinacionales la que invierte en esa explotación y tal. Entonces, yo lo que digo que la cuestión es llegar otra vez al poder de la población a nivel local o a nivel nacional, o lo que sea. Es decir, a ver, en el Tajo, en el Guadiana, en tal, en Murcia, hay cantidad de huertas autóctonas, pero claro, se la han explotado. ¿Por qué? Porque es más rentable invertir con mano barata en explotaciones en África o en otro sitio que te la traigan. Entonces, ¿quién decide? No decide pero la huella ecológica no la estás pagando ahí tampoco. Pero la huella ecológica, vamos a ver, si tú en Murcia tienes una huerta ecológica, una huerta del terreno, porque lo que no se puede hacer es a una tierra exigirle que dé una explotación de un producto que no lo va a dar. Claro. Entonces, hay determinadas zonas en las que se tiene que explotar. O sea, no se pueden poner aceitunas en los Pirineos y pinos en Almería. O sea, hay que ser generoso con lo que da la naturaleza, y hay que explotar la naturaleza a nivel ecológica y a nivel de autogestión. Bueno, explotar no, perdón, abastecer. O sea, está claro que explotar en el sentido de autoconsumo, no de negocio. O sea, sí, yo lo que quería decir era que, por ejemplo, no todo el mundo tenemos el mismo dinero. Pues si todo el mundo tuviéramos igual, por ejemplo, yo diría, bueno, es que si yo me lo gasto aquí no voy a poder comprar otra cosa, pero es que la cuestión está en que mientras que haya desigualdades económicas, tú vas a poder, por ejemplo, como se hace en Londres, Londres, para entrar al centro, la gente que tenga coche tiene que pagar un canon. Y entonces te dice, los matrículas que acaban en pares son los lunes, miércoles y viernes, y los pares los martes, jueves y sábados. ¿Qué ocurre? Que hay gente que por cuestión económica tiene dos coches, y cuando se compra un coche dice, oye, no me lo des que acabe en par, lo das que acabe en impar. Y tú contaminas todos los días, tú vas a poder pasar al centro todos los días, mientras que tú, por ejemplo, no vas a poder pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras que eso la administración no ponga todo por igual, hay gente que por cuestiones económicas va a poder contaminar, aunque lo pague, y otros no se van a beneficiar. Y la contaminación va a seguir. Con lo cual, eso no puede ser. Mientras que haya desigualdades económicas, eso no puede ser. Entonces yo estoy de acuerdo con él, que tampoco lo veo en el impuesto. Que bueno, que yo por una parte entiendo a la compañera. Mejor que nada, yo sinceramente. No creo que sea el objetivo final, pero creo que mejor que nada lo es.
Ahora, no podemos quedarnos solo en eso. Yo creo que la compañía estará de acuerdo conmigo. Tenemos que ir más allá. Pero vamos, que yo creo que es mejor que lo que existe ahora. A pesar de que haya triquiñuelas, a pesar de que los ricos puedan pagar, van a tener el derecho a contaminar y los pobres no, pero bueno, es imperfecto, pero es mejor que nada. Y después también decir otra cosa, que el empoderamiento de la población está muy bien, pero también tenemos que ser conscientes que antes de empoderar, bueno, no es solo empoderar a la población, es sensibilizarla. Es decir, es que ahora mismo la gente no es consciente de lo que está ocurriendo. Entonces, si tú, vamos a poner que de forma ideal la gente estuviera súper empoderada y pudiera tomar decisiones. La mayor parte de la población no es consciente del problema ecológico que hay. Pero entonces, con esa sensibilización ayudarías a... Sí, le darías ese conocimiento. Claro, me refiero que la parte previa es la sensibilización y el mostrar lo que está ocurriendo, porque vivimos muy alejados de la realidad. Estamos aquí en nuestra burbuja de la ciudad, aquí metidos, vamos al supermercado y tenemos los tomates de Marruecos y tenemos todo. Y de repente no somos conscientes de todo el recorrido que hay. Entonces creo que la clave, una de las claves más importantes es la sensibilización. Y con mucho cuidado, porque cuando tendamos a sensibilizar también tendemos a culpabilizar. Y cuando tú haces una sensibilización basada en la culpabilidad, consumes mucho, la gente lo que hace es que rechaza tu idea. Entonces también hay que ser muy cuidadoso con esas campañas de sensibilización que no sean muy culpabilizadoras, porque si no lo que generas inmediatamente es rechazo a lo que estás diciendo. Sí, hay que aportar soluciones. Sí. Estoy de acuerdo con ella. En otras cosas no, pero efectivamente, la documentación y demás creo que está bien. Pero la cuestión es dar el empoderamiento a la gente, no es que decida ya, es decir, o sea, hay que tener unas fases de debate, una fase de información y una fase de decisión. Entonces, lo importante es que la población pueda decidir lo que puede hacer. O sea, si el tomate te lo va a poner en el Mercadona, en el día, en tal, en pun, y tú no vas a poder tener ningún poder de decisión sobre qué tomate vas a consumir, de dónde viene ese tomate y cómo le vas a vender ese tomate, tú te vas a dejar llevar. Y las culpabilizaciones, como tú dices, efectivamente, lo que hacen es un rechazo más, porque van a culpabilizar al que viene de Marruecos, al que viene no sé qué, que es producto tal, que es contaminante, pero al fin y al cabo, mientras que la población no pueda decidir, está anulada. Pero si tú das el empoderamiento y le dirás, no, pues el tomate de aquí es contaminante, vamos a ver, pues por aquí no, pues esto no se debe venir para acá. Entonces, ahí es como se soluciona. Pero si estamos en plan como de decir que me lo resuelvan otros y otros critican y yo me adhiero a la crítica o no, vamos a seguir igual. Entonces, si tú decides, si tienes la responsabilidad de decidir dónde compras ese tomate y dónde quieres que venga, eso es lo importante. Claro que efectivamente ese sistema no funciona y ya se están encargando de que no sea así, porque hay muchos productos ecológicos en mercadillos de autoconsumo donde la gente lo vende y la gente que se preocupa va y lo vende y lo compra. Otra gente dice, bueno, yo como no sé de qué va esto, pues me voy al día que es más barato, me voy al Mercadona que me pille más cerca de casa. ¿Me entiendes? A lo mejor, efectivamente, pagas el impuesto de contaminación de ir al día, pero a lo mejor no pagas tu libertad de no pagar nada, de irte con el carrito a esos sitios donde tú puedes comprar esas cosas, ni contaminas, ni aportas a todo el sistema que es de contaminación de aquellos productos que te lo están vendiendo en el sitio. Pero tienes que decidir, o sea, tienes que decidir. Si no decides, no sé, pero en parte te veo bien en el sentido de que... son compatibles las ideas, es que... Sí, claro que es compatible, claro que es compatible. Como si fuera una... o blanco negro, entonces una cosa quita la otra. Que yo... Primero ella y luego... Sí, bueno, que yo lo del tema de los impuestos, o sea, no lo veo una solución. Yo desde mi punto de vista, el sistema capitalista no funciona, el dinero es el cáncer del mundo. A mí me encantaría levantarme mañana, vivir en el camino de la permacultura, en el que todo está integrado, en el que me levanto por la mañana, escucho el sonido de los pájaros, vivo en una casa autosostenible y me voy en bicicleta a mi trabajo, que no va a contaminar ni va a generar pobreza en otro sitio. Me encantaría, o sea, yo creo que, vamos, si me diera a elegir un deseo, diría ¿no? Que desaparezca el dinero, básicamente. O sea, no, ya lo otro ya no hago yo, pero que desaparezca el dinero. Pero siendo realistas, tenemos que aportar soluciones paso a paso, o sea, tanto lo que decís del empoderamiento de la ciudadana, el empoderamiento, el conocimiento, nos han enseñado a vivir en una vía de consumo y todo no es muy cómodo, porque
Tanto si vas al día como si vas al Mercadona vas a encontrar tomates. Y hablando de tomates, ¿no? Pero dices, bueno, puedo elegir, ¿no? Puedes elegir lo que te están ofreciendo, no estás eligiendo lo que tú quieres, pero lo tienes ahí y tú dices, bueno, pues voy a este, al otro y lo tengo. ¿Y cómo voy? Pues en vez de ir andando, es que está lloviendo, voy a coger el coche. Y como lo tienes en la puerta de la casa, vas y tienes la luz encendida y subes a un segundo y subes en ascensor. Y es todo uno, ¿no? Es todo se va linkando y no vemos las consecuencias que puede tener en otros países ni en la naturaleza. Simplemente el consumo al final es lo que nos han vendido y es lo que estamos acomodados. Entonces, uno de los pasos de poco a poco de cómo concienciarnos de que el medio ambiente es importante, bueno, pues en estos sitios le están llevando dentro de todo un cambio de sociedad, es muy a nivel local, imaginar un pueblo de 2000 habitantes, ¿no? Pero han dicho eso, bueno, pues si aquí quiere venir un Mercadona y vendernos tomates, ¿vale? Tú tráelos, pero ya sabes que ese tomate no solo le va a traer el impuesto que tú le pongas, sino que aparte tienes que pagar el impuesto desde dónde lo traes y de qué tipo de terreno lo has sacado, si la explotación de esa gente ha sido de acuerdo o no a unos mínimos requeridos y cómo afecta a esta sociedad, porque si aquí hay tomate y tú traes más, al final estás perdiendo también esos tomates que los tienes que tirar a la basura, ¿no? Entonces, un poco dentro de eso, un impuesto, los impuestos, porque no puedes salir al final del capitalismo diciendo, venga, me voy a la calle y me llevo dinero. No, tenemos que vivir en la realidad al final. Y entonces, bueno, pues han impuesto eso de los impuestos. También en Ecuador, por ejemplo, en Bolivia, que nos estuvieron contando el otro día, están desarrollando lo del buen vivir, que es cómo vive integrado con la naturaleza, de acuerdo a la indígenas en Bolivia que llevaron a cabo toda la revolución y esto, cómo hace llegar el agua a zonas desérticas, ¿no? Bueno, pues un poco a raíz de la tecnología, porque yo pienso que el ser humano es maravilloso y puede pensar, si ha pensado en la bomba atómica, ¿por qué no ha pensado en un aparato que consuma el CO2 y lo transforme en algo bueno? Porque me ha interesado económicamente, no porque no tengamos la capacidad de hacerlo. Yo estoy segura de que si se ponen 4 genios, lo sacan, ¿no? Pero claro, eso sería un poco ideal. Al final seguro que habría algo, pero hay que ir poco a poco y paso a paso y concienciándonos y bueno, imponiendo a lo mejor desde los gobiernos algún tipo de medida, que sea, pues no sé, que estaba Doñana y ahora quieren pasar por ahí en medio, nuestro parque natural, más cuidado, quieren pasar por el medio el tubo y nos estamos yendo a la India, decir, es que mira, están destrozando los bosques, no, es que estamos destrozando los nuestros. Y no ha salido en ningún sitio y se va a hacer y aquí nadie ha movido un pelo. Bueno, pues si Doñana, como yo no voy a visitarlo, el lince sea un gato, ¿no? ¿Sabes? No, toda esa concienciación no lo vemos y no lo hablamos tampoco, y al final el consumo nos lleva a esto, entonces poquito a poco las soluciones que se pueden ir aportando yo creo que son muchas. Hombre, no hemos hablado de la primera, que es la de la basura. Evidentemente, dinero fuerte. Hombre, yo para apoyar un poquito el tema del impuesto, eso, en principio yo creo que más que incluso dirigido o aplicado sobre el consumo, sí que tendría que ir sobre la multinacional, porque evidentemente los grandes cultivos que se hacen, devastadores completamente, los hace una multinacional, no lo va a hacer empresas pequeñitas o cooperativas a lo mejor de producción. Entonces una forma sería, y yo no te digo un impuesto bajito, sino un impuesto considerable para incentivar que los propios países que hacen ese tipo de cosas o que se llevan ese tipo de cultivos a países menos desarrollados a lo mejor, porque les sale evidentemente mucho más barato, al tener que pagar ese impuesto te tienes que buscar la vida, o lo produces tú o intentas otra vía de solución y así a la vez ya no solo que consigues ese dinero evidentemente que repercutiría a la sociedad, sino que encima evitarías el machacar a poblaciones que a lo mejor son mucho menos desarrolladas. Pero vamos, un poco yo creo que estamos hablando mucho sobre todo del consumo y demás, y los problemas son extremadamente amplios, o sea, ya no solo de producción, sino es que tampoco nos damos cuenta que ya ese tipo de producción no es natural. Pero la producción se basa en el consumo, o sea, nuestro modelo de consumo es lo que hace que pase todo esto. Si nosotros cambiamos nuestro modelo de consumo, las cosas cambiarían. Es una de las cosas para solucionar es un poco más de mentalidad, pero aún así, o sea, ahora mismo nosotros, que tampoco somos un país extremadamente desarrollado, pero bueno, a lo mejor comparado conozco un poco el mundo, pero vamos, la cosa es que tú compras e incluso lo tiras.
directamente. Pero lo que no nos damos cuenta, o a mí me da bastante más miedo, sobre todo en generaciones futuras, es lo que puede afectar tanto los productos químicos como la forma de cultivar, como todo, sobre el organismo. O sea, el nivel de los casos de cáncer que ha habido en los últimos 15 años es una cosa espectacular. Para el tema del consumo, el estaño que tú tienes en las botellas de vino, eso que tú quitas cuando ves una botella de vino, viene de Bolivia, y en Bolivia están generando unos desastres tremendos por el estaño de tu botella de vino. Ya está. Sí, yo quería volver al tema del empoderamiento, que estando de acuerdo con lo que dice el compañero, lo que pasa a veces por querer dar preferencia a lo que creemos que es la realidad, vamos cediendo camino, vamos siendo cada vez más, y entonces por decir, es que la realidad es esta. Entonces, claro, esa es una cosa que hay que tenerla muy en cuenta. Entonces, sería marcar objetivos y prioridades, y entonces a partir de ahí ver qué es prioritario y ver dónde quieres llegar, antes o después. Entonces, si dices, es que yo quiero hacer algo X, y además tienes un núcleo local concienciado de queremos tal cosa que es buena para el medio ambiente y además nos beneficia a una localidad, pero viene el de arriba y dice no puedes por no sé cuántos, porque una carretera, no sé qué complejo urbanístico, y te lo tira abajo. Entonces, sin poder no haces nada. O sea, hay que empoderarse. Si no, se queda la pataleta y estamos en donde estamos ahora y donde estamos siempre. Entonces hay que ganar ese poder porque es lo que no hay que no hay que dejarse por esas encatusar, porque ahora mismo queremos a corto plazo esto, porque es más práctico y tal. Entonces te empiezas a dejar engañar, y luego al final te das cuenta y dices, joder, porque me he dejado comer ese poquito de terreno, poco a poco, al final ya estás atrás del todo. Entonces hay que tener el empoderamiento ahí. Pero una cosita, el tema del empoderamiento a lo que hace referencia, ¿realmente se puede dar tanto poder a la ciudadanía? Sí. No, yo digo... Si se queda democracia, sí. Puede, pero es que a mí también me da miedo dar ese poder a la ciudadanía. Porque hay mucha gente, te lo digo más que nada porque nadie es experto en todos los temas y nadie sabe de todo y tal. Todo el mundo tiene más o menos dos dedos de frente para poder ver qué es lo que interesa o qué es lo que no. Pero a mí también me da miedo porque hay mucha gente ahora mismo que puede pensar exactamente igual que un superproductor. Es decir, si tú tienes la conciencia de que compras una cosa, te gastas el dinero, sabes exactamente todo el problema que viene y qué camino ha seguido ese tipo de producto, que aún así lo compras y lo tiras. Las cuentas del turno ella, como iba a ser cada vez más pequeñita. Es mi hermana. Bueno, pero para alusiones digo, ¿no? Es que si no seguimos el ritmo. Espera, sigue ella. No, que yo me pregunto que si, o sea, por ejemplo, ahora que va a decir, ¿no? Que si sería bueno empoderar a las personas, ¿no? Porque están convencidos de que, o sea, ¿por qué no se ha hecho? Si se puede, o sea, es que yo estoy deseando que las personas nos empoderemos cada una en lo nuestro, y es verdad que los que ahora, o sea, los que estamos diciendo, los malos, los capitalistas, los tal, son ciudadanos igual que nosotros. Entonces, si ellos un día de repente se encontraron con dinero, a lo mejor también pensaban como nosotros, y de repente cuando se vieron con dinero, todas las personas yo creo que somos corruptibles. Yo ahora mismo me jugaría algo el cuello que yo no haría determinadas cosas, pero cuando te ves con poder, el poder corrompe hasta lo más bajo. Entonces en eso que podría dársela a esa de que algunos ciudadanos si viéramos por lo que estamos hablando, pero otros que no, otros que de repente no se han visto con nada, se ven con un duro y se creen lo que les llamamos, que podría ser, digo. Pero que yo me preguntaba, ¿no? Al hilo de esto, de las alternativas y todo esto, yo creo que sí que hay algunas iniciativas, ¿no? de autogestión y todo eso. Me estoy leyendo el manual de desobediencia económica que habla mucho de la autogestión. Entonces, si es posible, o sea, yo creo que al resto de los ciudadanos le falta esa información y saber que es posible, porque nos quedamos como estamos, porque es como, no hay otra cosa, es muy difícil brindarme en otra cosa. ¿Para qué me voy a molestar de dónde, si es que no te importa de dónde viene el tomate y si mueren las personas o no? O sea, vemos en la tele que mueren las personas y no nos afecta. O sea, te levantas al día siguiente, duermes bien, ¿sabes? Entonces, a lo mejor también en los colegios, en los institutos, habría que hacer mucho más, en vez de las... Bueno, estoy ya un poco alejada de eso, ¿no? Pero supongo que sigue habiendo tutorías y cosas en las que se deja estudiar, cuando eran mis tiempos, cuando se podrían tratar temas como estos, ¿sabes? O
Entonces, no sé si en educación se está haciendo lo suficiente por este y otros temas de educación cívica, ¿sabes? Entonces, que por eso te preguntaba también antes por las alternativas, ¿eh? Porque yo me pregunto qué se está haciendo ya y lo que funcione, que se multiplique, que se, encima con todas las redes sociales y todo esto, ¿no? que hay muchos canales de comunicación. No sé por qué se queda en un pequeño grupo de, pues eso, de agricultores ecológicos, de que tengo una idea de que a lo mejor un tomate ecológico me va a valer el kilo 3 euros y no lo voy a comprar. Porque los lobbies de las multinacionales es muy fuerte y contra ello es muy difícil luchar. Pero bueno, hay muchos grupos de consumo local y el consumo local se está expandiendo, que es lo que tenemos que hacer, cambiar el modelo de consumo. Bueno, a ver, yo digo de la referencia a lo tuyo, vamos, Que te voy a dar de lo del empoderamiento que estábamos hablando. Vamos a ver, el empoderamiento no significa tener poder, o sea, el mayor empoderamiento que puede tener la población... Pero terminamos las redes ya, por favor. Vale. El empoderamiento que puede tener la población es el tener conocimiento, o sea, cuanto más conocimiento tienes y cuanto más capacidad de cultura cognitiva, no cultura de tal, cuanto más capacidad de conocimiento tienes, más capacidad de poder tienes, y cuanto más sabes, menos te pueden engañar. Entonces, creo que la población tiene que tener el poder de decidir siempre y cuando esté informada, haya debatido y haya tenido una percepción. Es decir, no porque tenga yo poder decido, no, yo tengo que saber lo que es. Y en cuanto a lo que tú planteas del miedo a que a una población se la pueda dar el poder de decidir, pero a la población se le va a dar un poder para decidir siempre y cuando también la población pueda controlar esas decisiones. Es decir, la población quiere y un grupo quiere, como decías tú, puede tener una cuestión ecológica y otro puede pensar como las multinacionales. Habrá que debatirlo, habrá que diseminarlo, habrá que estudiarlo y habrá que decidirlo. Y si la decisión no es justa, pues habrá medios de control para decir no. Por mucha mayoría que tú tengas, la población no se va a informar. Es decir, la cuestión es el debate, el conocimiento y el tomar unas decisiones. Entonces, como no podemos tomar ningún tipo de decisión, no estamos acostumbrados a debatir y no nos ponen en los sistemas, en los medios para debatir, no podemos tener esa cultura de poder que podemos tener para llegar a esa decisión. Pero herramientas sí hay y se pueden hacer poco a poco. Yo me refería un poquito. Yo pedí hace algo. Yo voy a servicio pues mira, varias cosas, ¿vale? Respecto a lo que dices, que la clave está en el consumo, en parte tienes razón, pero después veo otra cosa, que como consumidor, bueno, todos cambiamos nuestro modelo de consumo, porque hay cosas que te imponen. Yo voy al súper y ¿por qué extraña razón tiene que estar todo empaquetado en plástico? No, papel. Y entonces, ¿cómo compro? Claro, pero es complicado, porque de repente eso, lo que está haciendo, vale, ¿y dónde compro leche? ¿Dónde compro las cosas? De repente también el poder tener un consumo responsable también requiere una situación económica adecuada. ¿Por qué? Porque realmente el consumo responsable es caro. Entonces, de repente, sabes que hay muchas variables, que sí tienes cierta responsabilidad, pero no toda. A ver si sabes a lo que me refiero. Que no, la clave no solo está en eso, están muchas más cosas. Es una parte, pero que está limitada. Eso por una cosa. Respecto a lo que comentaba el compañero de no conozcas solo lo corto, en la realidad, creo que tenemos que aprender a compaginar, a responder a lo corto y responder a lo largo. Pero es que o nos quedamos en una cosa o nos quedamos en la otra. Porque es cierto, no sabemos, dice, no estamos en contra de debatir, ni muchísimo menos, porque ideas que son compatibles debatimos desde la confrontación. Debatimos de la confrontación, de voy a confrontar contra este. Entonces, en este caso, lo corto y lo largo no son opuestos, se puede trabajar a la vez. ¿Sabes? No tenemos que decir, podemos tener las dos cosas. Después, respecto al tema de lo del poder de la gente. Cuando hay una democracia participativa real y directa, para que sea adecuada y para que la gente llegue a consensos, una democracia no es solo votar si estás a favor o en contra, es todo el proceso. Y el primer proceso es el profundizar sobre la decisión que vas a tomar, es decir, compartir todo el conocimiento y de compartir todas las visiones, y después de compartir todas las visiones y de haber profundizado, entonces tomar la decisión. Entonces no hay riesgo. Hay riesgo si de repente solo ponemos referéndum. La gente no sabe, la gente está manipulada por los medios de comunicación, pero el riesgo es enorme, ya lo hemos visto. Yo la única vez que he votado por un referéndum fue para lo de la Unión Europea. La Unión Europea. La Unión Europea.
La Constitución Europea. Y esa Constitución era una guarrería, pero votó todo el mundo en masa porque el PP y el PSOE decían que era buena. Y si el PP y el PSOE se ponen de acuerdo en que es buena, pues la gente dice la ley y vota como borregos a que es buena. Y después, respecto al tema que comentaba ya la compañera, del dinero es malo, yo no creo que el dinero sea malo. Lo que es malo, lo que corrompe es el poder. Entonces, como el dinero da poder, el dinero te corrompe. Pero por el poder que te da. Más que por el dinero, me refiero que el poder, creo que es ahí donde está la clave. También creo que yo también aboliría el dinero del universo. Pero por eso, el tema de que el poder esté repartido, yo creo que somos corrompibles todos. Todos, absolutamente, hasta yo creo que puedo ser corrompible. Entonces, en el momento en que el poder está repartido, el poder no te puede corromper porque está repartido. Cuando está muy repartido es difícil que te corrompa. El problema es cuando el poder está en pocas manos, que entonces es cuando corrompe. Y yo creo que ya no tengo que decir nada más. Sí, justamente esto último que acaba de decir, que estoy de acuerdo. Es decir, el poder tiene que estar repartido, y es decir, en cuantas, cuando están en cuantas menos más peor, incluso en una sola es lo peor. Ahí es donde está toda, corrompe a la persona y la persona más corrompe el sistema, digamos, porque todo ese poder acumulado es lo que no puede ser. Entonces, tomándolos como base a lo que decías antes, que me encuentro un poco inaberrante, pero pues decías, ¿cómo se puede permitir que unas personas puedan tomar una decisión mejor que a todo el mundo de arriba? O algo es lo que has querido decir, y digo, me parece eso. Algo así, ¿lo has dicho algo de eso? Pero bueno, entonces la cuestión, de todas maneras, por si acaso, la cuestión es que el que está arriba, lejos, es el que menos sabe. Y entonces, primero, y quien está todos los días y con más tiempo, es quien más conoce el problema y que lo tiene más cerca, sobre todo por tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Puede haber alguien que esté a medio camino y en el cual pues están las deliberaciones, y que entre todos se van a deliberar, a ver las posturas y llevar un consenso. Es decir, entonces porque en los círculos habrá gente más informada y menos informada, entonces entre ellos hay que coger y hacer eso. Y el empoderamiento es eso, es decir, nosotros sabemos lo que es y tenemos que tener capacidad de poder decidir. No tiene alguien de arriba que no tiene ni idea y decirnos que hay que hacer esto. O sea, entonces, básicamente, ¿sabes? La base es que no dejarse por arriba. Si todavía el de arriba tuviera un mínimo de humildad, que no la tiene, en vez de ejercer su poder de manera totalmente autoritaria, pues, si todavía fuera a informarse, oye, ¿qué tal estos cuentos? Pues, oye, todavía puede ser una manera intermedia. Pero la decisión siempre, el empoderamiento es poder tener, capacidad de decidir y para decir, esto no queremos, y luego, claro, pues no tienes el poder realmente. Si bien, aunque mucho de uno al otro y te ponga eso, dices, nos pone lo que no queremos, pero a pesar de que no es lo bueno, entonces te quedas siempre con la pataleta. Entonces, ese es pues está el porqué del empoderamiento y por qué no va por otro lado. Sí, yo les quería decir que, por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer es no consumir. Pero no consumir de la forma que estamos haciendo. Yo tengo que comer todos los días, tengo la manía de comer 3 veces al día. Entonces, tengo que consumir. Pero ¿por qué tengo que tener 4 abrigos, 20 zapatos, 5 bolsos? Porque eso es lo que no regular. En Almería, por ejemplo, todo lo que está haciendo de la explotación intensiva del suelo, que era una tierra prácticamente estéril y que ahora está dando unos tomates y unos pimientos y unas berenjenas tremendas, es porque se ha traído unos sulfatos de Holanda que está quemando la tierra. Esto llegará un momento en que esa tierra ya no pueda producir más tomates. Todo lo que hay actualmente en el ejido, que son ciudades enteras, eso se va a acabar. Cuando se vaya a acabar, luego ya veremos lo que pasa. Se ha levantado de Murcia todas las huertas y se ha puesto cemento. Eso es una política que viene de arriba. ¿Por qué? Porque la gente no tiene empoderamiento. La gente no tiene empoderamiento porque la gente no lo quiere a lo mejor tomar. La gente tiene miedo a la libertad. Y a mí no me da miedo el empoderamiento, porque que no sabemos, evidentemente yo no tengo que saber de todo, yo tengo que saber de medicina, de derecho, de carpintería, de albañilería. Me gustaría saber, pero no me da tanto, Entonces el empoderamiento se tiene que producir. Y cuando la gente
se empodere, evidentemente tomaremos las riendas de nuestra vida. Pero ¿por qué no lo quieren dar? Tú decías, es que no estaban haciendo en las escuelas suficientemente información, es que no la prohíben. Se estaba dando una asignatura como educación de la ciudadanía y se han anulado. ¿Por qué? Porque el poder de unos cuantos no quiere que una mayoría de unos muchos sepamos. Los profesores, ¿por qué no se niegan? No, es que no se puede negar, es un funcionario. Sino que todos lo van a tener en la cárcel a todos. No, pero Los padres que vayan en masa diciendo, ya, pero es que... Bueno, en cuanto a la corrupción, yo creo que la corrupción no corrompe a todo el mundo. Porque la corrupción corrompe quien sea corrompible. Porque ¿acaso no es corrompible la gente que no tiene poder? Incluso muchos trabajadores son corrompibles. ¿Y quiere decirse que porque el género humano tenemos un genio somos corrompibles? No, yo creo que no. La corrupción es cuando no se tiene poder. Cuando no se tiene poder, eso da corrupción. En cuanto a los referéndum no todos son manipulables. El poder evidentemente va a tratar de confundir. Ahora, dentro de nada vamos a hacer en España 2 referéndums de la ciudadanía, no impuestas del poder. En el mes de mayo tenemos un referéndum en Madrid, si queremos o no queremos la sanidad privada. Una consulta, sí, es una consulta, una consulta. Y luego, a finales de junio, vamos a hacer un plebiscito donde la gente vamos a contestar si queremos que el gobierno siga adelante, ya que está gobernando contra la inmensa mayoría, con los recortes en sanidad, en educación, en las pensiones, etcétera. Y evidentemente, habrá gente que esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que decía Carolina, los medios de comunicación multinacionales tienen el 95% de los medios de comunicación. Y aunque existen las redes sociales, pero las redes sociales llegan por la ciudadanía. Hay un sector importante de nuestra sociedad, de nuestro país, que por ejemplo, sobre todo la gente mayor, que eso no lo tiene. Incluso la gente joven, ¿tú crees que en todas las casas hay un ordenador? Y se enteran, porque toda la gente que utiliza las redes sociales, nada más que utilizamos un 10%. Ni tan siquiera la gente que estamos en movimientos sociales. Y depende para qué la use. Y depende para qué la use. Ni tan siquiera la gente que estamos en las redes sociales, la gente no se ve ni los correos que enviamos. Bueno, yo me presento, me llamo Alf. Y bueno, lo primero, perdonar que me atrevo a intervenir sin haber estado en la charla, que tenía otra aquí al lado, y acabo ahora mismo. Y sin estar un poco fuera de contexto de lo que estáis hablando, ¿no? Pero justo, no pensé intervenir, pero le he escuchado a ella, que no sé cómo te llamas. Julie. Y no me he podido aguantar, porque es que ha dado uno de los tópicos que más nos cuesta desmontar. Cuando la gente habla, estáis hablando del consumo, y es que yo creo que es la madre del cordero en cuestión de deuda ecológica, ¿no? Cuando la gente habla de que el consumo responsable es caro, es el gran tópico, que incluso entre la gente alternativa nos cuesta desmontar. Nosotros decimos que el consumo responsable no es caro. Lo que es barato es lo que nos venden en el consumo de las grandes superficies, en el mercado convencional. Eso es barato. ¿Por qué decimos que es barato? Porque no incorpora muchos costes, ¿no? Y aquí habéis hablado seguramente de costes ambientales, pero hay otros costes como el coste del petróleo. El petróleo no se está pagando el precio que tiene realmente. Y hay otros, bueno, eso va a cambiar, ¿vale? Y hay otros costes como los costes laborales, la sobreexplotación laboral, es decir, todo eso hace que se puedan bajar los precios a esos niveles. Entonces nosotros a la gente le hablamos de que el comercio justo o el comercio responsable no es caro, es el precio justo que tienen que tener los alimentos, los productos. Lo que es barato es lo otro, y es lo que hay que desmontar. Porque hay toda una serie de condicionalidades o externalidades, ¿no?, que no están contempladas en el precio de los productos. Yo participo... Quiere decir que lo que es barato es mi sueldo. Que lo que es barato es mi sueldo. Pues está bien, quiero decir una cosa. Seguramente. Lo que ha querido decir, y yo la entiendo. Nosotros, bueno, participamos en un grupo de consumo desde hace ya muchos años, ¿no? Y trabajamos directamente sin intermediarios con un productor, por ejemplo, ¿no? Él nos pone el precio del tomate, es un precio más o menos pactado, pero hay poco debate, ¿no? Porque nos fiamos, ¿no?, del precio que pone él.
y suele estar pues al doble de lo que te lo puedes encontrar en un supermercado normal. Claro, y es verdad que mucha gente que está ahora con la soga al cuello dice, es que yo no puedo hacer esos alimentos. Yo lo entiendo, pero también tenemos que hacer ese trabajo de sensibilización, decir, no, es que durante mucho tiempo hemos estado priorizando otras cosas a lo importante, como es la alimentación. Fijaos, históricamente, hasta nuestra generación, la cantidad de renta que se dedicaba a la alimentación era casi del 40%. Casi el 40% de lo que ganaba una familia se dedicaba a alimentación. ¿Qué era lo importante? Una alimentación de calidad. Ahora, ¿cuánto se está dedicando de la renta? Poco más del 10%. Se están priorizando muchas cosas antes que la alimentación. ¿Entiendes? La gente, si le diera importancia a la alimentación, no le importaría pagar un poco más por un tomate de calidad, que además es un precio justo, que no es caro, de verdad. Hay que desmontar eso. Se invierte en salud. Hay que desmontar ese tópico. No es caro el comercio responsable, no es caro el comercio justo. Lo que es barato es lo otro. Y hay que decirle a la gente por qué es barato. Espera, ahora me he perdido. ¿Me vas tú? Ahí va. Sí, responder un poco a lo que comentaba la compañera de los profesores. El problema es que la mayoría de nosotros estamos educados por el enemigo. En lo general, que hemos aprendido los valores, la gente te defiende con dientes la propiedad privada. Y lo único que tiene es una hipoteca de 40 años y un coche por el que está pagando un crédito. Eso es lo habitual. Entonces, claro, ya no es cuestión de que muchas veces el profesor tampoco se da cuenta. Porque entiendo que hay profesores que sí lo hacen. Pero claro, ten en cuenta que estamos todos en un sistema educativo, hay unos medios de comunicación que nos intentan moldear para que sigamos por donde tenemos que seguir. Y después un poco decir al compañero que cuando yo digo el tema, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Y yo no quería hacer referencia a eso. Lógico, es que no es lo mismo el valor que el precio. Entonces es una cosa que es muy importante y aquí vuelvo otra vez a la idea que he dicho, es que tenemos que sensibilizar para que la gente se dé cuenta de eso que comentas tú. Pero yo quería decir que hay gente que tiene una situación económica tan complicada que es lo que me quería referir. Que hay gente que con la situación económica que tiene no le queda otro remedio que eso, porque al final eso no nos limita. Y nada más. Vale, yo como había generado también el debate que había comentado, la victoria del empoderamiento, yo no es que me dé miedo, evidentemente estoy plenamente de acuerdo en que la ciudadanía es la que tiene que poder decidir, la que tiene que poder saber de las cosas, tiene que tener un conocimiento central del funcionamiento de todo y demás. Lo que me da realmente miedo es que yo no confío en la gente en el sentido de que tienes herramientas, tienes información, tienes tal, y todos hacemos así, nos ponemos una venda en los ojos y no queremos reaccionar. Entonces, pero incluso simplemente por una visión egoísta, es decir, yo tengo cosas mejores que hacer, simplemente. Entonces, eso es lo que más miedo me da a la hora de poder dar ese poder a la ciudadanía. Pero evidentemente estoy completamente de acuerdo. Otra cosa, el tema de, bueno, lo de que si somos corruptibles o no, yo creo que evidentemente todo depende de dónde nos hayamos criado y de cómo al campo. Ahora mismo, con el bagaje que tiene cada uno, evidentemente puedes a lo mejor poner la mano en el fuego de que eso no va a ser así, pero ni hasta tu propio hijo seguramente sabes si va a dar pie a que sea corruptible o no. Porque más que nada, ahora mismo sobre todo que vivimos muy conectados también con el exterior y con muchos grupos de personas y demás, no sabes realmente la información que te puede llegar y depende de la situación que tengas, a lo mejor, como ha pasado muchas veces, o ahora sobre todo actualmente con la crisis, la gente que vivía acomodadamente ni se preocupaba ni de si contamino, si no contamino, ni dónde compro, ni en qué me gasto el dinero. Ahora, cuando nos viene el perro flaco, ahí es cuando nos damos cuenta o decimos todos, pues venga, vamos a luchar o vamos a intentar hacer algo y demás. Entonces, yo creo que todo es muy subjetivo, depende del momento en el que te encuentres, depende de la gente con la que estés rodeada y depende, incluso a lo mejor de repente conoces a una persona que te da tanta motivación que te intereses por el tema. Y yo creo que eso es uno de los problemas igualmente, ya no solo el que haya mucha información disponible, sino que esa información sea válida, que la gente sepa comprender esa información. Porque ahora, por ejemplo, lo estamos viendo, que no venga al caso, pero con el tema de los políticos y demás. No sé quién es corrupto, y todos los días va saliendo una noticia nueva. El problema es que a todo eso nos estamos acostumbrando. Es que ya parece, pones el telediario y lo que estás esperando es que digan, venga, a ver quién sale hoy para decir que ha robado o que ha hecho cualquier cosa.
Entonces, todo eso, igual que los daños medioambientales y demás, en resumidas cuentas, cuando vas a un supermercado sigues comprando los mismos productos, sigues comprando no sé qué, aunque la multinacional por su cuenta produzca de forma diferente a como lo hacía a lo mejor hace 20 años. Y eso, bueno, los daños evidentemente ecológicos son brutales. Y otra cosa que quería puntualizar, no sé exactamente, o sea, de este tema desconozco completamente como la normativa legal y demás, pero no hay, por ejemplo, por lo que has dicho de Monsanto y demás, no hay forma de ir contra ellos. Es decir, o sea, ¿cómo? Es que me parece espectacular. Vi hace poco además un documental que es simplemente de ellos, y es que ya no solo cómo produzcan o como tal, sino la cantidad de enfermedades que ahora mismo no lo vamos a ver, pero dentro de 20 años, o sea, el ver a una vaca con las ubres en el suelo ensangrentadas y demás, y que esa leche se consuma, es que no sé, me parece tan sumamente surrealista que ya no solo que salgan esas grandes corporaciones que salen en todos los ámbitos, en todos los sectores y todo tal. Pues con el empoderamiento de la población puedes presionar a tu gobierno para que denuncie eso, para que no lo permita. Claro. Y de verdad se puede. Sí. Es que yo ahora mismo, o sea, porque a lo mejor soy muy joven y no he visto. El poder, es que se nos olvida que ese es el problema. Sí, confío en eso, tengo pero esa misma idea, pero veo lo que pasa habitualmente y a lo mejor es eso porque soy joven y evidentemente no tengo a lo mejor la experiencia que podéis tener muchos de vosotros, pero el ver exactamente cómo que hay gente que aún así viendo o teniendo esa información y demás renuncia directamente a meterse en el negocio o a preocuparse de simplemente si consume más, si tiene que apagar la luz o no la tiene que apagar porque eso genera una pérdida de recursos o cualquier cosa. Yo creo que no todo el mundo a lo mejor estaría dispuesto, y más si tienen dinero para que preocuparse. Pero y cada vez más están movilizando más la gente para que se cambie la parte positiva. Hay gente que no, pero hay muchísima gente que sí, que eso luego ejerce presión. Bueno, yo como un poco todas las ideas, porque claro, cuando yo pedí la palabra había tal, pero hay tres ideas. Bueno, lo primero, en cuanto a la corrupción, efectivamente, corrupto puede ser cualquiera. Pero yo entiendo que hay que diferenciar los tipos de corrupción, la corrupción activa y la corrupción pasiva. La corrupción activa, que es el que hace esa corrupción, y la corrupción pasiva, que es aquel que permite que se haga. ¿Qué ocurre? Ahora mismo los que son corruptos activos deben de ser condenables porque están haciendo esa acción. Pero la gente que está permitiendo, o que todos estamos permitiendo que eso continúe, pero es una corrupción pasiva. ¿Qué ocurre? Si no hay un empoderamiento de la ciudadanía que pueda controlar esa corrupción pasiva, por llamarlo así, no puede hacer nada contra esa corrupción activa. Entonces, corrupto puede ser todo el mundo, insisto, el que hace la acción la hace, pero también, si hubiera empoderamiento, los corruptos pasivos podrían, o los que hasta ahora permiten, porque no pueden hacer otra cosa nada más que esperar a ver qué pactan los políticos o qué hacen los tribunales, si hay un empoderamiento social, con mecanismos para poder luchar contra ellos se puede hacer. Corrupción, no solamente a nivel de eso, sino también, enfocando un poco con lo que decía el compañero, a nivel de la cuestión de consumo, de alimentación y de tal. Puede haber corrupción, como se ve la de dinero y tal, también puede haber una especie de corrupción de tráfico de influencias y también de organización un poco de cómo va la situación actual económica o de motivación de la ciudadanía o de la población. Una multinacional, por lo que comentabas tú, se puede primar a cantidad de impuestos porque lo hagan más huecos, o porque lo hagan en otro sitio de tal, porque trae el avión, porque tal, se le impone, pero esa empresa, que es una multinacional, no le va a intentar pagar ese impuesto a un precio doble o triple. ¿Por qué? Porque siempre va a tener rendimiento y va a tener un beneficio y va a perjudicar a quién, al consumidor, que aunque vaya a tener que pagar menos, va a meterse en la onda, va a perjudicar al autoconsumo, aunque sea más caro y de mayor calidad, y entonces te va investiendo. No sé si me explico. En cuanto a, claro, han sido tantas cosas, en cuanto a lo de las consultas, los referéndum y todo lo demás, ayer en nuestro grupo pues, tuvimos ese debate y yo particularmente no lo veo, porque un referéndum, un plebiscito, una consulta es sí o no. No existe ni debate, ni información, ni disputa, ni disensos, ni consensos. Entonces, tiene un riesgo, es decir, porque una consulta es alguien que hace una consulta y se dice o sí o no, pero no se da opción a que haya un debate sobre ese tema.
Y luego había otro tema por ahí en cuanto a lo de los medios de comunicación, la difusión, lo que tú decías, de que estamos, la buena intención es de la gente que quiere. O sea, hay gente que no tiene red, que no tiene informática, que no tiene ordenador, que no tiene tal, pero si tiene interés en informarse va al sitio y participa. Entonces, todo depende, pues todo es muy subjetivo. ¿Es corrupto o no corrupto? Puedes participar en la corrupción y ser pasivo, puedes participar en el tráfico de influencias si vas a comprar al Mercadona sabiendo que están explotando y que están pagando unos impuestos excesivos pero que siempre son rentables para ellos y estás perjudicando a una economía autóctona, a una economía de algo que sea más cara, etcétera. O sea que no sé, que ha sido tanto. Creo que eso quedaste, ¿no? Sí, bueno, yo también era un poco por cerrar. Vale, pues si quieres hablar tú, ya está la fortuna de palabras, no sé si alguno queréis antes de esto. Y ya una bomba. Yo solo quería decir tres cositas. Bueno, si es la bomba, nos tomamos una caña y... Con relación a la educación, hay que hacer una diferenciación entre la educación que se da en los colegios y la educación de las universidades. En la educación de los colegios, los profesores y profesoras se deben a un programa y si no se cumple el programa pueden ser sancionados. Entonces, tendría que tener mucha unión para decir, no damos esto, o aunque hayan quitado la asignatura para la ciudadanía, la íbamos a impartir de igual manera. Mientras que los profesores de universidad sí que tienen libertad de cátedra. Eso sí que pueden decir lo que sea y ahí no se les pone cortapisas a lo que tú puedas decir en tu clase. Por eso la quieren privatizar. Por eso la quieren privatizar la universidad, para que los catedráticos no puedan tener libertad de cátedra que está recogida en la Constitución española, mientras que los profesores no. Y luego, por las consultas, hombre, decir a estas alturas que no hemos tenido debate sobre la sanidad en Madrid en concreto, vamos, decir a nivel nacional con todas las movilizaciones que hemos tenido, que hoy, precisamente hoy, el BBV, que no es sospechoso de ser del movimiento comunista internacional, ha dicho que el 25% de la población española hemos participado en los últimos años, al menos en una manifestación de protesta en contra de los recortes del gobierno. Vamos a decir que no hay un debate en la ciudadanía, compañero. Creo que eso... No me has entendido. Bueno, entonces te he entendido. Yo creo que sí que hay debate y que la gente tiene muy claro cuando votemos en mayo en el referéndum de si queremos la consulta. Si queremos o no queremos sanidad privada, yo creo que la gente está... Y la gente, y con eso acabo, cuando aceptamos lo que tenemos ahora es porque la gente no está preparada. Cuando la gente se prepara, la gente se prepara. Qué pereza. Más que... O miedo. Otra cosa. O miedo. Bueno, un poco por resumir, al final formamos parte de la naturaleza, el mundo no es nuestro, sino que nosotros pertenecemos al mundo. Y quedándome con una frase de Gandhi que a mí me gusta mucho, de cara al empoderamiento, al final tienes que ser el cambio que quieras ver en el mundo. Entonces, si tú quieres que el mundo vaya bien, tú tendrás que actuar de acuerdo a esa forma. Y que esperamos el próximo primer jueves de mes, aquí. Creo que es segundo, porque es fiesta. Ah, vale, bueno, pues el próximo mes va a ser el segundo y va a ser de deuda y sanidad. Así que esperamos... Y recordamos el viernes que viene. ¿Cómo? El viernes que viene. Ah, vale. Y ahí la charla. Sí, lo enviaremos por correo y estará la mañana para la sociedad, Campana de Sol, Toma la Plaza, en todos los... Y bueno, pues eso esta vez va a ser el segundo jueves de mes, pero todos los primeros jueves tendremos una charla así hasta julio, creo que. Y aparte, el viernes 12, la Escuela de Relaciones Laborales. La Escuela de Relaciones Laborales que hay aquí van a venir de Café Amber a darnos una charla sobre sanidad. Os sabría en la revista esta. ¿Qué día? Está con leche en Cataluña. El día 12 en la Escuela de Relaciones Laborales en San Bernardo 49. San Bernardo 49 y bueno, tenemos por ahí cartelito y eso, ya os llegarán también por correo, creo que ya hemos empezado a dar la difusión. Así que de deuda y sanidad también. Y nada, que os esperamos y que muchas gracias por haber participado, es muy interesante. Así que una próxima. Más gente tendrá